Las Marianas. ¿Se escucha bien? Súper, Perfecto. me había olvidado grabar, ahora ya está grabado. Está grabando. Ok. Asegúrate que quede como pantalla principal cuando yo esté hablando. No sé cómo hacer eso. Aló, aló. Te pusiste en muting. No te decía que dale, y voy a intentar cómo se hace eso de dejarte en la pantalla Poner principal, muting, déjame cómo hacerlo. Pero, porque en este momento estás como pantalla principal tú. ¿verdad? Ujú. A ver, habla tú. Ahí estoy hablando. No sé si. Déjame ver si lo cambio acá. Espérame un segundo. Speaker. Yo creo que tienes No. que cambiarlo ya, porque acá estamos como galería. Se ve bien. Cuando él ¿Ves habla, bien? se ve completa la pantalla. Te ves bien, Vikram. Súper. Perfecto, gracias. Perfecto. Bien, bienvenida a las personas que se unieron a esta masterclass. Entonces, como decía Mariana, voy a hablar ahora un poquito respecto de la relación entre la teoría y apego y la terapia corporal emocional. ¿Sí? Para eso he preparado una guía. Mariana me dijo, usualmente soy un show de un solo hombre, digamos. Tiendo a hablar, no ocupar mucho material visual, pero Mariana me pidió que preparara un PowerPoint, así que lo voy a hacer. ¿Me puedes poner a mí como colaborador, Mariana, para poder... Ok, ahí estoy como host. Eso lo vamos Listo. a hacer. Screen, entire screen. Y ahí mirando que lo que hay, espérame un segundito que mi, mi tendencia a, ¿cómo se llama esto? Ahí está eso, pero cuerpo como, vamos ahora, como espero poder compartir esto que acá está. Ahí está, ¿aparece en la pantalla en general? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les mencionaba, voy a hablar respecto de la relación entre la teoría de apego y la terapia corporal emocional, que es el trabajo, una de las formas de trabajo a la cual estoy abocado hoy en día. A ver, lo primero que creo que es importante hablar tiene que ver con la importancia que tiene para los seres humanos y para los mamíferos en general, los elementos evolutivos que están en juego en lo que nosotros pudiésemos llamar los mamíferos, y en este caso, en particular, el animal humano. ¿Sí? Una de las características de los mamíferos es que no, al nacer necesitamos alimentarnos del cuerpo de nuestra madre. Ese es uno de los factores fundamentales que nos distingue de otros vertebrados. Y el hecho que nos tengamos que alimentar del cuerpo de nuestra madre quiere decir que nuestra supervivencia en término más literal y fisiológico está directamente relacionada con la disponibilidad que nuestra madre tenga, aunque parezca de perogrullo, para alimentarnos. Ahora, nuestro organismo percibe la disponibilidad emocional o física de la madre sin hacer distinción alguna. Es decir, una madre que no está emocionalmente disponible es una madre que no está físicamente disponible para podernos alimentar. Por lo tanto, nosotros tenemos una programación profunda que genera una estructura que no está presente en otros animales que no sean mamíferos. Y yo creo que no está presente de una manera tan intensa y tan profunda, excepto quizás en los primates superiores, que son nuestros eh, primos más cercanos, como los chimpancés, los bonobos, gorilas y los orangutanes. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el mecanismo que hace que nosotros tendamos a tratar de maximizar y retener la presencia
de nuestra madre para poder sobrevivir es el apego. Es decir, esta tendencia a generar una profunda conexión o una profunda relación con la figura materna. ¿Por qué? Porque dependemos de ella para sobrevivir. O sea, no solo nos alimentamos de su cuerpo, lo cual evidentemente es un factor fundamental, pero además los seres humanos nacemos en la más absoluta y total dependencia de los adultos que nos cuidan. Es decir, nosotros no podemos proveer para nosotros mismos absolutamente ninguna función que nos permita sobrevivir. No tenemos la capacidad de satisfacer por nosotros mismos durante los primeros 3 años de vida ninguna dimensión, ninguna necesidad para poder permanecer en este planeta. Es decir, nuestra dependencia física, emocional, es absoluta a los adultos que nos rodean. Esto nos pone en un lugar bastante particular, incluso nos pone en un lugar particular frente a otros mamíferos. No sé si ustedes han visto cuando nace un potrillo, este nace, sale del cuerpo de su madre y luego se va trotando alrededor de ella. Ese proceso a nosotros nos toma un año. Por lo tanto, la dependencia es total. Y lo que nosotros hacemos es tratar de mantener la presencia de la madre a través de este mecanismo que está biológicamente evolucionado a lo largo de millones de años, que es el apego afectivo. Es decir, nosotros nos apegamos a nuestra madre y tratamos de que nuestra madre se apegue a nosotros. En términos evolutivos y neurológicos, la oxitocina es la hormona fundamental que media este proceso y que nos permite a nosotros permanecer en cercanía, lo cual asegura nuestra supervivencia en este planeta. Ahora, desde esta postura de absoluta dependencia, nosotros necesitamos ser alimentados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser acariciados, necesitamos una enorme cantidad de atención, necesitamos que haya interacción con nosotros, necesitamos fundamentalmente que el centro atencional de nuestra madre sea nuestra presencia. Y en esto podríamos mencionar que los elementos fundamentales que determinan esta relación, este diálogo entre la figura materna y el infante son el diálogo afectivo, el reflejo, la contención y la interacción emocional. El diálogo afectivo es la interrelación que se produce previo a los 3 años y al desarrollo del sí mismo verbal en el infante, que está esencialmente mediada por un lenguaje no verbal. Es decir, es una protoconversación, es una conversación en la cual no intervienen los contenidos lingüísticos, sino que interviene fundamentalmente el cómo somos tocados, el tono de voz de nuestra madre, cómo somos mirados, cómo interactúa con nosotros, es decir, cómo ella se coordina afectivamente con nosotros. ¿Sí? Y en esta coordinación, el elemento, por ejemplo, del reflejo es fundamental. Ningún niño nace en este planeta con una sensación interna de quién es. Nosotros obtenemos la sensación de quiénes somos a través de un fenómeno fundamental que se llama reflejo. Es decir, cómo nuestros cuidadores afectivos, y principalmente la madre en la primera etapa, se vincula con nosotros, es lo que va a determinar la sensación interna que cada uno de nosotros va a generar respecto de quiénes somos. Si se nos mira con amor, presumiremos que somos queribles. Si se nos presta atención, presumiremos que somos interesantes. Si se nos presta atención exclusivamente para corregirnos, presumiremos que no somos suficientes tal cual somos, etc. Luego, cuando nosotros nos desregulamos emocionalmente,
cuando los niños, cuando los bebés entran en espacios de angustia o ansiedad y se van fuera de balance en términos emocionales, la contención y la interacción emocional que nuestros cuidadores afectivos, sobre todo nuestra madre en primera infancia, tiene con nosotros, es lo que nos ayuda a calmarnos, es lo que nos ayuda a volver al balance, es lo que nos ayuda a autorregular. Por lo tanto, el primer elemento de regulación emocional, de vuelta a balance emocionalmente hablando, es lo que se llama la corregulación. Es decir, la búsqueda de una figura allá afuera que representa para nosotros un espacio de tranquilidad, de contención. Y esta contención no, es un fenómeno nuevamente de naturaleza no verbal, es decir, es un fenómeno que tiene que ver con cómo somos tocados, de cómo somos abrazados, de cómo se nos acerca el adulto que nos cuida a interactuar con nuestro propio cuerpo. Y el elemento fundamental de la decodificación afectiva, es decir, cómo los niños saben si están siendo queridos o no, es fundamentalmente la calidad de la atención. No tiene que ver con las palabras, tiene que ver con cómo somos vistos. Y en el fenómeno del reflejo, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos en los ojos de nuestra madre o de nuestro cuidador afectivo fundamental. Por lo tanto, lo que nosotros somos capaces de hacer es decodificar la calidad de la atención. Es decir, si alguien nos presta mucha atención, nosotros nos sentimos vistos, nos sentimos valiosos y generamos una sensación interna de autovalorización. Acá no hay palabras, ni discursos, ni, ni grandes, por así decirlo, eh, discursos verbales. Lo fundamental tiene que ver con la decodificación de la atención. Y es una de las razones fundamentales por las cuales los adultos que no han tenido un buen apego en primera infancia tienen la fantasía de ser exitosos, famosos o socialmente reconocidos. Un amigo me decía cuando conversábamos de cuál era el signo fundamental o el síntoma fundamental de un buen apego en primera infancia, es decir, de que nuestros padres hicieron bien la pega, el trabajo, y eso es fundamentalmente de que el adulto no tiene fantasías respecto de ser famoso, no tiene fantasías de éxito y no tiene fantasías de reconocimiento social. Es decir, lo fundamental tiene que ver con que construyó una sensación de valorización interna que no depende de la atención del resto de las personas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros decodificamos el afecto a través de la atención, la atención queda como un elemento fundamental de medición. Y ciertamente que el afecto se expresa en atención, pero no toda atención es afecto. Y eso es uno de los grandes problemas con la búsqueda indiscriminada, como ocurre hoy en día en las redes sociales, por likes o por sentirnos vistos, digamos. Y por sentirnos vistos por personas que no nos importan. Es decir, cualquier tipo de atención está ok, porque es como un sucedáneo del afecto. ¿Y de dónde viene esto? Del hecho de que cuando éramos infantes decodificábamos el afecto en la calidad de atención. Por lo tanto, esto es muy importante entenderlo. Todo este diálogo afectivo, toda esta coordinación emocional necesaria para el buen desarrollo psicológico del ser humano y para su supervivencia en el sentido más estricto, tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato, con estas protoconversaciones, con conversaciones que son de naturaleza esencialmente no verbal. Es decir, lo que interviene acá es el sistema somatosensorio. ¿Cuál es el sistema somatosensorio? Los 5 sentidos. Es decir, cómo nosotros somos capaces de decodificar la relación con el entorno y con los adultos que nos cuidan. Y dentro de esto hay dos aspectos que son fundamentales en el desarrollo de un cerebro que va a ser capaz de amar cuando sea adulto y tiene que ver con ser capaz de decodificar el olor de la madre con el tacto. Estos son los dos elementos fundamentales que van a determinar
la capacidad de disfrutar de la intimidad emocional y sexual posteriormente en la vida. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el cuerpo es el primer escenario donde se escribe el vínculo. Mucho antes de que el niño tenga palabras, el contacto físico, el tono muscular, la mirada, el ritmo respiratorio se convierten en los principales canales de comunicación con el cuidador. A través del cuerpo, el bebé siente si el entorno es seguro o amenazante, no a través de las palabras, todavía no somos capaces de decodificar las palabras. A través del cuerpo, el bebé sabe si sus necesidades serán acogidas o desatendidas. Así el cuerpo se moldea como una memoria viva de las experiencias relacionales tempranas. Bowlby y Ainsworth son los grandes desarrolladores de la teoría de apego. Y lo que ellos plantean básicamente es lo que yo acabo de decir. Es decir, la capacidad que el ser humano tiene para generar esta coordinación afectiva, esta sintonía con sus cuidadores afectivos, es lo que va a determinar el desarrollo psicológico posterior en montones de niveles, no solo en nuestra capacidad de amar y de experimentar intimidad, sino también en la sensación profunda que cada uno va a generar respecto de qué se trata el fenómeno de estar vivo. Es decir, estar vivo es un fenómeno amoroso, agradable, cariñoso, o estar vivo es peligroso. Eso va a estar determinada por el tipo de apego, es decir, el tipo de relación que yo voy a generar en la primera infancia con mi cuidador afectivo. ¿Y qué es el apego? Es el sistema biológico y emocional que me provee a mí como infante de regulación, de vuelta a balance y de una seguridad básica en el fenómeno de estar vivo. Ahora, se han hecho estudios respecto de cuáles son las conductas que tienen los adultos que generan un apego seguro y un apego inseguro. ¿Qué es un apego seguro? Es muy simple, un apego seguro es la disponibilidad física y afectiva de mi cuidador para satisfacer mis necesidades emocionales y físicas. Es decir, todas estas necesidades que yo mencionaba, que el infante no puede proveerse para sí mismo, están en juego en términos de que necesitan ser proveídas por los adultos que nos rodean. Cuando estas necesidades son satisfechas, el infante genera una sensación interna de seguridad que depende de la capacidad de anticipar de que la figura fundamental de apego va a estar disponible en la medida que yo la necesite. Esto no significa necesariamente que la figura principal de apego va a estar siempre presente todo el tiempo, aunque eso evidentemente es lo ideal. Pero si la persona, el adulto se retira, el infante es capaz de anticipar que se retira, pero puede volver. Y eso le permite generar una sensación vital que el fenómeno de estar vivo no es per se amenazado. Por otro lado, el apego inseguro tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el adulto que me cuida no está física y o emocionalmente disponible para satisfacer mis necesidades fisiológicas y emocionales. Y como todos sabemos, los niños necesitan una enorme cantidad de atención e interacción. Y cuando hablo de interacción, hablo de este diálogo, de esta coordinación afectiva que ocurre entre el cuidador afectivo y el niño. No tiene que ver con la presencia dentro del mismo espacio físico, aunque eso es fundamental. O sea, si yo estoy en el mismo espacio físico con mi hijo o con mi hija, pero yo estoy metido en el celular o estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa, claro, el niño tiene la sensación de presencia, pero no tiene la sensación de diálogo y de interacción emocional, que es lo que determina la sensación segura de apego. Por lo tanto, cuando los adultos no están disponibles y sobre todo el niño no es capaz de anticipar cuándo el adulto va a estar presente o no, o si se retira efectivamente que va a volver, eso genera una enorme desregulación emocional. Es decir,
El niño entra en espacios de ansiedad y angustia que no es capaz de calmar. Y lo que hace fundamentalmente es desarrollar tres estrategias de supervivencia emocional, que son estrategias clásicas del apego inseguro y que son estrategias a la vez esencialmente disfuncionales. Pero demos una vuelta al revés. ¿Cuál es la estrategia fundamental del apego seguro? Se ha estudiado esto y se ha reconocido que las personas que tienen apego seguro manifiestan una combinación de tres elementos fundamentales frente a situaciones estresantes. Uno, sienten y expresan las emociones que están sintiendo. Dos, son capaces de buscar una resolución práctica a los conflictos y los problemas. Y tres, buscan apoyo emocional, es decir, buscan corregulación. Estas son las tres estrategias de regulación afectiva clásicas del apego seguro. ¿Y cuáles son las tres estrategias disfuncionales clásicas del apego inseguro? Son colgarse afectivamente del cuidador, lo que se llama como apego ansioso, alejarse afectivamente del cuidador, que es lo que se llama el apego evitativo, y por último, lo que se llama el apego desorganizado, en la cual la relación ansiosa y evitativa se encuentra en una relación paradójica, donde yo oscilo entre estos dos estados. Y evidentemente, al ser estrategias tempranamente estructuradas psicológicamente, estas estrategias uno las traslada inconscientemente a los vínculos afectivos de la vida adulta. Entonces hay personas que se cuelgan de sus relaciones afectivas, hay personas que no se abren hacia sus relaciones afectivas y hay personas que básicamente tienen dificultad entre alejarse y acercarse. Por lo tanto, las consecuencias del apego inseguro forman la matriz fundamental desde donde nosotros vamos a operar, no solo psicológica, vincular y emocionalmente como adultos, sino también cómo nosotros vamos a utilizar nuestro cuerpo el resto de nuestra vida. Y por lo tanto, el tipo de apego generado en la primera infancia va a determinar nuestra caracterología, es decir, va a determinar las estrategias de supervivencia emocional que yo desarrollo. Estas estrategias de supervivencia emocional van a determinar el uso del cuerpo y el uso del cuerpo va a determinar la distribución energética y, eh, y muscular de nuestro aparato motor. Es decir, cómo nosotros ocupamos nuestro cuerpo va a determinar cómo nuestro cuerpo se ve y cómo nosotros percibimos la relación entre el cuerpo y el medio ambiente. Metámonos ahora entre lo somático y el cuerpo. ¿Mm? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos un cuerpo. Te lo menciono mucho, pero creo que es bueno volverlo a recordar. Nosotros no tenemos un cuerpo, como la gente presupone, así como tenemos una polera o tenemos una cama o tenemos un auto. Nosotros somos este cuerpo. Nosotros no tenemos experiencias en ningún otro lugar que no sea en el cuerpo. Lo que nosotros llamamos sensaciones, emociones, sentimientos o actitudes psicológicas no ocurren por acá en el aire, ocurren acá. Es decir, ocurren en nuestro sistema nervioso. Desde esta perspectiva, el cuerpo guarda las memorias de las experiencias que nosotros hemos tenido. Ahora, cuando yo digo que el cuerpo guarda las memorias, no me refiero a que el cuerpo guarde una emoción específica en una parte del cuerpo, como si fuera un archivero, sino que me refiero que el uso del cuerpo está determinada por la posibilidad de sentir o dejar de sentir aquello que nos es amenazante. Es decir, cuando nosotros nos sentimos tristes, por ejemplo, y colapsamos en esa tristeza, nuestro cuerpo se mueve de una cierta manera y se usa de una cierta manera. Y la forma como nosotros utilizamos estos cuerpos determina que el cableado nervioso, sobre todo el sistema nervioso periférico, vaya determinando en un loop que se autorretroalimenta
el cómo nosotros vamos utilizando nuestro cuerpo y cómo nosotros nos sentimos también en este cuerpo. ¿Mm? Si yo experimento rabia, por ejemplo, y esa rabia no es expresada y es reprimida, lo más probable es que eso afecte el desarrollo de toda la parte superior del tronco, por ejemplo, con el desarrollo de músculos profundos del cuello, desarrollo del músculo massetero, que es el que cierra la mandíbula, desarrollo del músculo deltoide, del trapecio superior, porque el impulso de expresar agresión, de expresar rabia, es retenido. Y eso quiere decir que los músculos reciben impulsos bioeléctricos preparándolos para movilizarse en una cierta dirección. Pero como el movimiento es inhibido, lo que ocurre es que estos músculos van quedando crónicamente tensos, no volviendo a su lugar natural. En el trabajo somático, somático significa corporal, nosotros miramos la tensión muscular crónica, es decir, cómo nosotros aprendimos a contraernos para separarnos de aquello que nos parecía amenazante en el entorno. Cuando nuestra madre o nuestro cuidador afectivo no está disponible para satisfacer nuestras necesidades afectivas, eso duele y duele enormemente. Y la conciencia de ese dolor es un enorme desorganizante en términos somáticos, psicológicos y emocionales. Por lo tanto, nos contraemos, apretamos nuestra musculatura para tratar de no sentir. Si percibimos algo amenazante en el entorno, vamos a tender a retirarnos del entorno y irnos hacia adentro, tratando de salvaguardar nuestro organismo. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión muscular crónica es un espejo del tipo de apego que nosotros tuvimos en nuestra primera infancia, el cómo respiramos. Lo primero que nosotros hacemos en los procesos autorrepresivos es cortar la respiración, porque la respiración, es decir, la ingesta de oxígeno, implica la metabolización de oxígeno a nivel celular. Eso implica que las terminales nerviosas de nuestro cuerpo se despiertan con la metabolización de oxígeno, con respiraciones profundas. Por lo tanto, cuando yo trato de reprimir lo que estoy sintiendo, lo primero que yo hago es cortar la respiración. Dejo de respirar. ¿Sí? Me separo del entorno. ¿Sí? Entro en un estado de alerta, hiperfocalizado en lo que ocurre afuera. Hay una disminución de la motilidad, del movimiento, porque hay una relación muy profunda entre movimiento y sensación. No hay sensación corporal sin movimiento. Por lo tanto, cuando yo quiero disminuir las sensaciones corporales porque me resultan extremadamente amenazantes, si experimento angustia, por ejemplo, o mucho miedo cuando estoy niño y no está mi figura de apego para ayudarme a calmarme o a regularme, lo que yo hago básicamente es que me voy quedando en una estasis, voy inhibiendo el movimiento para no sentir mucho. Nada de esto es consciente, lo hace el organismo como un todo. No es un proceso racional y ciertamente que no es un proceso lingüístico. De hecho, esto ocurre previo al desarrollo del lenguaje. Y finalmente, la conciencia que yo tengo de mi cuerpo y cuán conectado yo estoy, cuán sensible de mi cuerpo es, depende también del apego en la primera infancia. Si yo tengo la sensación que el mundo es un lugar peligroso, que estar vivo es amenazante porque no tengo una figura cuidadora que sea capaz de ayudarme a tranquilizarme en una correlación, o no soy capaz de anticipar cuándo va a venir a cuidarme, lo que yo hago es disminuir la conciencia de mis sensaciones corporales. Es decir, mi sistema nervioso deja de estar sensible a las sensaciones que mi cuerpo produce momento a momento. Y esto es una de las características fundamentales de lo que nosotros podríamos llamar los adultos en las sociedades industrializadas occidentales, que es bajísima conciencia de las sensaciones corporales. Yo lo veo todo el tiempo en terapia, le pregunto a la gente qué es lo que siente y me cuenta lo que piensa. Y luego yo le respondo si estoy de acuerdo, eso es lo que tú piensas. Pero ¿qué estás sintiendo en este momento, por ejemplo? Y eso es una pregunta que muchas veces las personas son incapaces de responder, porque no están acostumbrados a tomar conciencia, a mirar esa dimensión de sí mismo. Están acostumbrados a pensar las emociones, a pensar las sensaciones, pero no a entrar en contacto directamente, momento a momento, con el flujo de experiencia que me va proveyendo mi propio organismo.
Por lo tanto, hay una relación muy profunda entre las experiencias tempranas, el tipo de apego y, fundamentalmente, los patrones de tensión muscular crónico que los adultos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. A principios del siglo pasado, surgió un revisionista freudiano, psicoanalista rebelde, Wilhelm Reich. Y lo que hizo Wilhelm Reich fue fundamentalmente generar una teoría respecto de cómo las experiencias emocionales moldean, a partir de lo que acabo de mencionar, la apariencia fisiológica de un individuo. Es decir, cómo el aparato motor, es decir, la musculatura, es un reflejo de la historia emocional de un individuo. Y en lo que nos respecta ahora, también cómo esto es un reflejo del tipo de apego que yo tuve en la primera infancia. Lo que hizo Wilhelm Reich, que posteriormente fue desarrollado por discípulos de él como Alexander Lowen y Charles Kelly, fue desarrollar una teoría del organismo como una unidad funcional, donde cuerpo, mente y emociones son aspectos de un mismo fenómeno y no dimensiones separadas o fenómenos distintos. Por lo tanto, el uso del cuerpo está determinado por el proceso emocional. El proceso emocional está determinado por la biografía emocional del individuo. La biografía emocional del individuo está determinada por sus vínculos tempranos. Sus vínculos tempranos están determinados por el tipo de apego que su cuidador afectivo, primariamente la madre, fue capaz de proveer al individuo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, Wilhelm Reich desarrolló el concepto de coraza caracterológica, donde plantea que existe una equivalencia entre la forma psicológica de funcionar de un individuo y la manera como utiliza su cuerpo, ¿sí? Es decir, yo utilizo mi cuerpo de una cierta manera, fundamentalmente, para defenderme de mi sufrimiento emocional. ¿Y de dónde proviene este sufrimiento emocional? Proviene de la insatisfacción de mis necesidades como niño. Es decir, proviene del tipo de apego proveído hacia el individuo por sus cuidadores afectivos. Por lo tanto, desde esta manera nosotros podríamos decir que la forma como nuestro cuerpo se ve en términos de la disposición de nuestra musculatura es un reflejo de nuestras estrategias de supervivencia emocional para rehuir el dolor y buscar el placer. Es decir, la energía vital, la energía biofísica que habita en nuestro cuerpo, se expresa de una cierta manera diferenciada de un individuo a otro, dependiendo de las estrategias que cada individuo desarrolló para tratar de sobrevivir. Y cuando hablo tratar de sobrevivir, me refiero para tratar de huir del dolor emocional proveniente de la insatisfacción de sus necesidades tempranas. Por lo tanto, ¿cuánto nosotros somos capaces de sentirnos vitales? La capacidad que nosotros tenemos para abandonarnos a las contracciones involuntarias de nuestra musculatura producidas por la experiencia de placer, o la capacidad que nosotros tenemos para sentir y expresar nuestras emociones, está en relación directa con nuestra biografía emocional. Por eso siempre decimos en nuestro tipo de trabajo que el cuerpo es la historia emocional congelada del individuo. Y de hecho el análisis que nosotros hacemos tiene que ver con la observación de la disposición de su musculatura. Alexander Lowen, psiquiatra norteamericano, estudiante y paciente de Wilhelm Reich, profundizó su teoría de la relación entre psiquis y cuerpo, y lo que hizo fue definir 5 grandes tipos de apariencia física o biotipos o tipos de cuerpo o tipos corporales que tienen que ver con experiencias en una cierta etapa de vida, con estrategias de supervivencia emocional y la forma
cómo nosotros nos vinculamos como adultos con otros seres humanos. No voy a entrar en profundidad en esto porque para eso tendríamos como para 4 masterclass seguidas, pero lo voy a mencionar en términos generales, ¿sí? La primera estructura, la más temprana, es lo que Lowen llamaba la estructura esquizoide, y es fundamentalmente la estructura que se forma dentro del espacio intrauterino y el primer año de vida, ¿sí? Y esta estructura fundamentalmente está mediada por la experiencia del rechazo afectivo o lo que sea que el infante interprete como rechazo afectivo de parte de la madre. Es decir, la percepción de que la madre es hostil. Eso hace que fundamentalmente la persona va a desarrollar una estrategia de supervivencia donde trata de evitar la intimidad, porque la intimidad, es decir, la cercanía emocional, tiende a ser extremadamente amenazante porque está conectada con el miedo a no sobrevivir, asociada a la hostilidad de la figura materna y a la no disponibilidad de la satisfacción de sus necesidades afectivas. Por lo tanto, la estrategia que va a desarrollar es una estrategia de no involucrarse profundamente en los vínculos afectivos. En términos de la estructuración corporal, es una estructuración básicamente donde la energía está concentrada en el tronco, piernas y brazos son hipotónicos con poco desarrollo muscular y la musculatura del tronco se ve tensa y rígida. El segundo tipo, Alexander Lowen lo llamó la estructura oral, que se produce básicamente después del nacimiento, es decir, en la etapa de amamantamiento. La herida fundamental de la estructura oral es el abandono afectivo de parte de la madre, eh, que es un poco distinto a la hostilidad o el rechazo. La hostilidad es activa o el rechazo es activo, el abandono es pasivo, es decir, es el no atender, es la negligencia, es el no estar disponible física o emocionalmente para satisfacer las necesidades afectivas del infante. La estrategia de supervivencia emocional que va a desarrollar la estructura oral es fundamentalmente una estrategia de supervivencia de colgarse de los vínculos afectivos, es decir, se vuelve dependiente de la figura de apego y eventualmente es una persona que desarrolla estructuras dependientes con sus vínculos afectivos de adulto. Este es un súper resumen del resumen. En términos de organización somática, es similar al esquizoide, con la diferencia de que el tronco no está tenso, sino que el tronco también es hipotónico. La energía también está concentrada en el tronco, las extremidades son hipotónicas, con bajo desarrollo muscular y con dificultad para establecer límites con el entorno, por lo tanto, ¿sí? Pero el tronco no se ve tenso muscularmente y generalmente el abdomen tiene poco soporte muscular y tiende a salir un poco hacia afuera. La tercera estructura, en términos del desarrollo, que podríamos decir que esto ocurre cuando comienza el infante a explorar el entorno, a vincularse con el entorno, es lo que Lowen llamaba la estructura psicopática. La estructura psicopática, su estrategia de supervivencia emocional es el control. La herida fundamental tiene que ver con la manipulación afectiva, generalmente de parte de la madre, donde al niño se le compra para que se adapte y entiende rápidamente que es más importante quién tiene el poder que la búsqueda del placer. Y en la práctica se vuelve controlador, controlador de sí mismo y controlador del entorno. En términos de la estructuración somática, la parte superior del cuerpo tiende a desarrollarse, la musculatura de los brazos es hipertónica, está cargada, el flujo energético va hacia brazos y manos, y la parte superior del tronco para erguirse frente al entorno, y la parte inferior del cuerpo tiende a no estar muy enraizada y a tener poco desarrollo. La siguiente estructura, que parte más o menos al mismo tiempo que la estructura psicopática, aunque un poco más tardía, que tiene que ver con la etapa de autonomía del niño, cuando ya comienza a explorar el entorno, en la etapa de control de esfínter, etcétera, etcétera, es lo que llamaba la estructura masoquista. La herida básica es la interferencia, la sobreprotección. Ahora, cuando hablo de sobreprotección no me refiero a mucho cariño, sino que me refiero a la interferencia en la exploración del entorno.
usualmente mediado por altísimos niveles de ansiedad por parte de la madre. ¿Mm? Por lo tanto, el niño es interferido, no se le deja que explore el entorno. No se suba al árbol que se va a caer, no toque eso, no coma eso, no se ensucie, etcétera, etcétera. Y hay estrés asociado al entrenamiento de esfínter también. Entonces, lo que hace el niño fundamentalmente es retener el impulso hacia afuera y se vuelve sumiso para poder encajar en su familia de origen. ¿Sí? En términos de la estructuración somática, el tronco está cargado, las extremidades están cargadas también, pero el cuerpo es como comprimido, como si tuviera un yugo, un peso profundo. El cuello es corto y hay un sobredesarrollo de la parte superior de la espalda, la cual también, igual que la estructura oral, está encorvada en la zona dorsal. La última estructura que ocurre ya en la etapa, lo que podríamos llamar la etapa genital del desarrollo hacia adelante, es decir, desde la prepubertad hacia adelante, es la estructura rígida. La herida fundamental acá tiene que ver con la traición afectiva, con la sensación de sentirse afectivamente traicionado por el cuidador, eh, en términos de que su vulnerabilidad es ridiculizada o se espera que sea fuerte, que no muestre sus emociones, y la persona desarrolla una estrategia de supervivencia vital de rigidez, una estrategia de desconexión emocional, una estrategia de insensibilización. El cuerpo es clásicamente en lo que se llama el rígido fálico, que es la figura masculina, es como el clásico cuerpo del deportista, con el pecho levantado, listo para hacer, para enfrentar el entorno, pero no particularmente sensible. Y en el caso de lo que se llama el rígido histérico, que es el rígido femenino, por así decirlo, hay una clara división entre la parte superior del cuerpo, que tiende a ser más pequeña, y hay un corte en la altura de la cintura que hace que la parte inferior del cuerpo sea más grande y esté más desarrollado. La estrategia es la insensibilización. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos tipos tiene una forma de funcionar emocionalmente, tiene un patrón corporal típico y tiene una vinculación con los tipos de apego que mencionamos anteriormente. Y aquí esto es lo que vamos a mirar acá. Entonces, les decía yo, mirando este cuadrito que está aquí, voy a ocupar el puntero mágico, el puntero láser, no sé si está ahí, se alcanza a ver. El tipo, voy a hacerlo un poco más grueso. Okay. Entonces, mencionaba yo que en el apego seguro, fundamentalmente la expresión corporal idealmente es algo que está sin restricción. Es decir, el organismo es capaz de sentir y es capaz de expresar sus emociones y es capaz de reconocer cuando está en falta y es capaz de movilizar los propios recursos psicológicos para satisfacer las propias necesidades cuando son necesarias. Les mencionaba yo que las estrategias fundamentales son tres: sentir y expresar las emociones, resolución práctica de conflictos y búsqueda de corregulación, es decir, búsqueda de apoyo emocional. ¿Sí? Ahora, la necesidad primaria tiene que ver con contacto y autonomía, que este es el movimiento básico de los seres vivos en relación con el entorno. Es decir, surge una necesidad, me movilizo hacia el entorno para satisfacer esa necesidad y una vez que esa necesidad es satisfecha, yo me retiro del contacto con el entorno y vuelvo hacia mi centro. ¿Sí? Entonces, este es un movimiento constante de contacto y retirada. Ahora, como nosotros sabemos, parte de la estructuración neurótica desconectada y de alguna manera, decir, fuera de balance o desregulada, es que las personas están o colgadas del otro, es decir, pegadas en el entorno, o bien retiradas del entorno. Ahora, en nuestro condicionamiento cultural, cuando una persona vive retirada del entorno en una independencia neurótica, generalmente es bastante respetado socialmente. La gente que dice, yo no necesito a nadie, yo puedo hacer todo solo.
Bueno, eso está fuera de balance. A no ser que la persona sea un lagarto de cerro, los mamíferos humanos no operamos de esa manera. Nosotros vamos a un contacto y a una retirada. Y estar pegado en el otro, es decir, yo no puedo vivir sin ti, también es una forma de estar fuera de balance. Ahora, cuando hablamos del concepto de autonomía, es muy distinto del concepto de independencia neurótica, porque la realidad fundamental del ser humano es interdependiente. Y la autonomía implica que yo soy capaz de distinguir cuándo puedo hacer algo solo y cuándo necesito apoyo. Y cuando necesito apoyo, soy capaz de movilizar mis recursos emocionales y físicos y corporales para buscar ese apoyo. ¿Sí? Ahora, en los apegos inseguros mencionamos tres, que eran ansioso, evitativo y desorganizado. El apego ansioso calza estrictamente y perfectamente con la estructura oral, que es la estructura que tiende a, cuya estrategia de supervivencia emocional es la dependencia emocional, colgarme de los vínculos afectivos, como si yo no fuese a sobrevivir sin ellos. Y estructuralmente tiene, como dice ahí, está el pecho colapsado, hay una mirada como suplicante, hay una curvatura en la parte dorsal superior, la pelvis está en una retroversión, es decir, está metida hacia adentro como una cola entre medio de las piernas, y los brazos y piernas están sin tono, sin desarrollo muscular. La necesidad primaria que está detrás de esta estructura, de la estructura oral, de acuerdo a la caracterología de Lowen, lo que necesita es sostén y nutrición. Esa es la necesidad primaria que no estuvo disponible. Por otro lado, el apego evitativo, que es la estructura en la cual la persona rehúye la intimidad y el contacto, es clásicamente de la estructura rígida y esquizoide. ¿Sí? En ambas hay un temor profundo a la intimidad. En el caso del rígido, por miedo profundo a perder su libertad. Y en el caso de la estructura esquizoide, un miedo profundo a la aniquilación, a no sobrevivir. Si yo me abro a la intimidad, voy a contactar mi necesidad afectiva no cubierta y esa necesidad afectiva no cubierta se siente muy vulnerable y esa vulnerabilidad se siente como desamparo y ese desamparo se siente como si yo no fuese a sobrevivir. ¿Sí? La necesidad primaria del apego evitativo es tener seguridad sin ser invadido, sobre todo en el caso del rígido. Ahora, fundamentalmente lo que hay es rigidez, musculatura tensa y una desconexión profunda de las sensaciones corporales. Y finalmente, el tercer tipo de apego inseguro, que es este ambivalente, el apego desorganizado, es clásico de la estructura psicopática, masoquista y en algunos casos también de la estructura esquizoide. ¿Sí? En todos estos casos lo que falta es enraizamiento, es decir, la persona simbólica y físicamente no tiene todo el peso de su cuerpo en los pies, es decir, no está en contacto con la realidad. ¿Sí? No está en contacto con la experiencia presente y por lo tanto no está en contacto con sus sensaciones corporales. Es decir, las estructuras que son funcionales al apego desorganizado son movimientos que son caóticos, con falta profunda de enraizamiento en el suelo, es decir, de sentir que el suelo y que mis piernas me sostienen, pero también falta de enraizamiento visual. Tengo dificultad para sostener la mirada, tengo dificultad para estar presente en mis ojos y para separarme de las fantasías mentales y volver a la experiencia presente. La necesidad primaria detrás de la estructura desorganizada es la confianza y la contención. Por lo tanto, en este cuadro nosotros podemos ver con bastante claridad cómo el tipo de estrategia de regulación afectiva desarrollada en la infancia, sobre todo a partir del apego inseguro, determina las estrategias de supervivencia emocional y determina el uso del cuerpo y determina la caracterología, es decir, el
el biotipo corporal que cada individuo va a desarrollar a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué nosotros hacemos desde la terapia corporal emocional y en términos relacionales? ¿Y cuál es la importancia en ese sentido de trabajar esto corporalmente? Y aquí yo creo que esto es muy importante entender. Las estrategias de apego son formas de supervivencia que están instaladas porque funcionaron una vez. Es decir, la persona que tiene un apego ansioso, es decir, que se cuelga de sus vínculos afectivos, eso funcionó. Es decir, el tratar de maximizar la presencia del adulto que me cuidaba a partir de la exageración de mi sufrimiento emocional, funcionaba porque me prestaban atención. La persona que se retiraba del contacto con los otros para no sufrir en el apego habitativo, funcionaba. El problema es que algo que haya funcionado cuando yo tenía 2 años de vida no significa que vaya a funcionar cuando yo tengo 40 o 50 o qué sé yo. Entonces, y esto yo creo que es el punto crucial. Esto no se puede trabajar exclusivamente en el lenguaje y en términos cognitivos. Es decir, el aprendizaje y la conciencia de mi forma de funcionar es importante, vital de hecho, pero no tiene esa conciencia la capacidad de reorganizar corporalmente mis estrategias de supervivencia emocional provenientes del apego inseguro. Es decir, la única forma que existe para poder generar nuevas estrategias que funcionen en términos de la satisfacción de mis necesidades afectivas como adulto, es utilizando mi cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es un trabajo fundamentalmente en 2 dimensiones. Trabajamos con las emociones y trabajamos con el cuerpo. Volvamos a recordar las 3 estrategias desarrolladas naturalmente por personas de apego seguro. La primera, ¿cuál era? Sentir y expresar lo que estoy sintiendo. Cuando hablo de expresar lo que estoy sintiendo, no me refiero a ponerle palabras a lo que yo estoy sintiendo, aunque eso puede ser parte de ello. Me refiero a fisiológicamente expresar lo que yo estoy sintiendo. Si yo estoy triste, decir estoy triste puede servir para informarle a los otros lo que me está ocurriendo y para yo reconocer el proceso interno. Pero si yo deseo volver al balance, yo necesito llorar. No basta con ponerle palabras a mi experiencia interna. Yo necesito corporalmente procesar mis emociones. Por lo tanto, eso es un reaprendizaje de una estrategia que naturalmente se daba en el apego seguro, donde yo aprendo a reconocer mis emociones y aprendo a expresarlas corporalmente. Segundo, estrategia fundamental, y aquí entra lo cognitivo, que es aprender a resolver e implementar formas que funcionen para resolver los conflictos. Y lo tercero, la corregulación, la búsqueda de apoyo. Los seres humanos somos mamíferos, organizados en clanes con una estrategia de supervivencia fundamental como especie, que es la alianza afectiva con otros miembros de la propia especie. Por lo tanto, en el trabajo corporal emocional, no solo nosotros trabajamos con la conexión y la expresión de nuestras emociones, sino que trabajamos con la contención afectiva de nuestros momentos de aflicción. Es decir, nosotros acompañamos a las personas ayudándoles a regularse emocionalmente en sus momentos de aflicción, que es lo que nosotros llamamos la corregulación. Por lo tanto, la única forma de desarrollar estrategias que tengan la posibilidad de revertir las estrategias de desregulación, es decir, las estrategias disfuncionales, tiene que ver con el uso del cuerpo y con el acceso a las emociones. Y para eso nosotros utilizamos una enorme cantidad de técnicas. Usamos técnicas de respiración, de enraizamiento, de contacto visual, de contactar y expresar las emociones. La gente llora, la gente grita, la gente golpea cojines, la gente se da permiso para sentir el miedo. Todo esto en un ambiente cuidado,
donde los facilitadores y los terapeutas acompañan el proceso, ayudando a la regulación a través de la corregulación y de alguna manera reparando y entregando nuevas estrategias que no fueron desarrolladas originalmente en la infancia. Por lo tanto, para terminar, podríamos mencionar que el cuerpo guarda nuestra historia de apego. Es decir, un terapeuta corporal entrenado puede mirar la disposición de la musculatura de un individuo e inmediatamente saber qué tipo de apego tuvo en su infancia. El proceso de sanar implica reconectar con la experiencia corporal y relacional. No tiene que ver exclusivamente con reconfigurar en nuestra cabeza y no tiene que ver exclusivamente con entender lo que nos pasó, aunque eso es importante. El cambio radica en la reproducción de conductas que sean funcionales a la satisfacción de las necesidades del adulto, y eso se hace utilizando el cuerpo. ¿Por qué? Porque si mi cerebro desea interactuar con el entorno, la única forma que tiene para hacerlo es a través del sistema nervioso, es decir, a través del cuerpo. Y desde esta perspectiva, la sanación es una experiencia corporal y es una experiencia relacional. Nuestros traumas, nuestras estrategias disfuncionales se construyeron relacionalmente. El crecimiento y el desarrollo personal se hace relacionalmente. Y eso le permite a mi cerebro generar nuevas conexiones neuronales que puedan eventualmente, a partir de la repetición, rivalizar con los patrones aprendidos tempranamente en la infancia. Patrones disfuncionales que pueden haber servido en un momento, pero es disfuncional en la medida que son rígidos, son arcaicos y no leen el entorno. Ahora, los tipos corporales desarrollados por Alexander Lowell, desde esta perspectiva, no son más que un mapa somático, corporal, del apego que cada uno de nosotros atravesó en su infancia. Preguntas, comentarios. No sé si hay alguna pregunta, Mariana, que haya puesto la gente ahí. Y mira, acá, bueno, la Pía dice, hace como, creo que trata de hacer una pregunta o una diferenciación entre lo que es un sentimiento versus sentir. Si pudieses quizás explayar un poquito en eso. A ver, nosotros hacemos una distinción en 3 niveles, ¿sí? Estas definiciones son siempre prácticas, digamos, y pueden variar de un modelo conceptual a otro. Nosotros hacemos una distinción de 3 dimensiones, que son sensaciones, emociones y sentimientos. Estos 3 son procesos bioquímicos y tienen que ver con la activación de nuestro sistema nervioso al encuentro con algo que existe en el entorno y que de alguna manera moviliza, por así decirlo, la dimensión somática de nuestra experiencia. Una sensación es algo que es percibido por los 5 sentidos. Una emoción es una respuesta inmediata en el presente a una interacción con el entorno. Y un sentimiento es lo que podríamos decir una sensación y una emoción encarnada en el tiempo. En términos bioquímicos, el sentimiento es mucho más profundo que una emoción. Por ejemplo, la rabia es una emoción, el rencor o el resentimiento es un sentimiento. ¿Sí? La atracción sexual es una emoción, el amor es un sentimiento. Nosotros hacemos una distinción pensando en que los sentimientos son procesos bioquímicos que comparativamente duran más tiempo en el organismo. Eso. Ok. Bueno, aquí también comenta la Fran, dice que potente, yo veo mucho esto en terapia, esto de la desconexión y la incapacidad de repente para diferenciar lo que es el sentir respecto del pensar, ¿no? Alguien pregunta si se puede trabajar este enfoque en lo que es la terapia online o requiere básicamente la presencialidad. A ver, la terapia online es mejor que nada, pero
la terapia online tiene un enorme limitante, y voy a explicar sobre ello porque yo hago harto terapia online y puedo ver mi propia limitación en ello. Lo primero que yo no puedo ofrecer en terapia online es contención física del proceso. Yo cuando trabajo con mis clientes en terapia presencial, yo estoy físicamente acompañando el proceso y yo los contengo. Es decir, yo me convierto en una figura proyectiva, reparadora respecto de la falta de apego en primera infancia durante los ejercicios. Yo ayudo a regular los procesos emocionales en los cuales la persona está. Nada de eso yo puedo hacer en terapia online. La profundidad en la cual yo puedo acceder a las emociones es una profundidad muchísimo menor lo que yo puedo hacer en terapia online. En terapia online yo puedo generar algunos ejercicios de conexión y descarga emocional, pero no puedo llevar a la persona profundamente porque no tengo la capacidad de contener eso. Y yo creo que otro aspecto que es muy fundamental es que en la terapia online yo no tengo la posibilidad de ver el lenguaje corporal de la persona. Hace un par de semanas atrás me ocurrió de que yo llevaba trabajando con una persona alrededor de un año online porque estaba fuera del país. Y cuando la vi presencialmente fue bastante impresionante para mí ver cómo mi cerebro había llenado toda la falta de información sobre esta persona con algo que yo percibía como si fuese de una cierta manera, sobre todo en términos caracterológicos, en términos de la apariencia física y la estructuración de su cuerpo. Y cuando la vi presencialmente, me di cuenta que estaba absolutamente equivocado. Es decir, el nivel de información que yo puedo obtener corporal, del lenguaje corporal, es mínimo, pero no me doy cuenta que es mínimo porque mi mente, mi cerebro rellena con información. Y eso siempre, el cerebro humano tiende, la mente tiende a rellenar la información faltante sin que nos demos cuenta. Y de hecho, bastó verla e inmediatamente supe cuál era su estructuración corporal, cuál era su estrategia de supervivencia emocional, y todo me hizo absolutamente sentido. Algo que no había sido capaz de verlo online. Hay una mano Particularmente, interesante. sí, sí, particularmente respecto a eso, Vikram, mi experiencia también me dice que eh, la conexión, ¿no? Lo que tú decías, la contención, la conexión, es fundamental en estos procesos. Entonces, de repente, lo online te limita, incluso que puede ser una experiencia retraumatizante en el sentido que siento y no hay alguien que acompañe ese proceso, ¿te fijas? Aunque esté frente a la pantalla, ¿sí? O sea, Así los que, seres humanos somos mm, seres relacionales. O sea, no hay nada que hacer al respecto. O sea, yo puedo, la cosa online es un sustituto. No es the real thing, digamos, no es la cosa real. Y hay cosas, claro, si yo trabajo exclusivamente en el lenguaje, evidentemente que online no hay problema. Pero si yo trabajo con el cuerpo, esto es como tomar algo que tiene este tamaño y meterlo en una caja de esto. Inevitablemente hay cosas que se me van a quedar afuera. así es. Y Alguien pregunta si podemos tener más de un tipo de apego. Al tiro, bien, al tiro. sí. Dame un Eh, segundito. a ver, lo que yo he visto es que usualmente a veces la gente oscila en, en las relaciones afectivas. Entonces, por ejemplo, una persona que, que tiene una estructura dependiente de apego ansioso y lo pasa pésimo, es muy probable que en una siguiente relación afectiva, debido al sufrimiento ocurrido por su tendencia ansiosa de colgarse afectivamente, se ponga en una postura antidependiente. Por lo tanto, no es inusual que eso ocurra. Ahora, tiende a haber lo que nosotros podríamos decir una cierta tendencia fundamental, pero a veces las personas pueden oscilar. Ujú. Eso. Y en ese sentido, quizás el patrón primario, el que se formó en la primera infancia, quizás no se va a modificar, pero sí va a tener fluctuaciones, variaciones, flexibilidad, ¿no? Bueno, lo que nosotros buscamos es una flexibilidad. O sea, todas nuestras Exacto. defensas psíquicas y corporales cumplieron una función. O sea, son disfuncionales porque no son flexibles. Y lo que nosotros buscamos hacer es justamente esa flexibilidad y recuperar, porque de nuevo, la tendencia básica del mamífero humano es la corregulación. Si tú tomas un bebé, un niño pequeño, y tú lo sacudes en el aire, lo primero que hace es gritar. O sea, lo primero que hace es expresar las emociones. Y a continuación es buscar apoyo en su figura de apego. Esas son las dos tendencias naturales de absolutamente todos los mamíferos. Si ustedes tienen mascotas, por ejemplo, como perro,
y ustedes tienen un perro chico, ustedes se van a dar cuenta que llega alguien a la casa, el perro se acerca y inmediatamente vuelve la cabeza a mirarlo a usted, lo olfatea y ve, y está siempre haciendo este chequeo. Es decir, si tú eres la figura de apego de tu perro, él va a estar todo el tiempo explorando el entorno, pero mirándote, estableciendo algún tipo de contacto. Y básicamente es recuperar, rebiologizar la experiencia humana. Eso es lo que nosotros buscamos hacer en última instancia. No convertirnos en superhombres o supermujeres, sino como volver a lo que nos es natural, rebiologizando nuestra experiencia. Ahora dale la pasada a Pía, que tiene la mano levantada. Pía, Pía. Hola, Vikrant, muchas gracias por esta masterclass. Como primera cosa, Em, tenía ahí la misma pregunta de si se podían tener como dos tipos en el fondo apego y por consecuencia como una mezcla, ¿no? de caracteriología. Ajá. Em, pero lo que traía a colación, que me parece muy interesante cuando escuchaba sobre el esquizoide, ¿ya? Sí. Me quedé pensando en las experiencias perinatales, por ejemplo, eh, es- eh, escenas o dinámicas de violencia obstétrica o de cesáreas de emergencia en donde la vida del bebé, cierto, está en peligro y cómo en el fondo eso influye en que, comillas, la lectura o la decodificación que hace ese cuerpo, cierto, en peligro, em, tenga que ver con como una especie de intención de la madre cuando de alguna forma no es una intención de la madre poner a esa criatura en esa escena, en esa situación. Y te lo pregunto porque trabajo mucho, tengo una especialización en psicoterapia en violencia obstétrica y es un gran problema para, en el fondo, mujeres que hoy día, ¿cierto? A diferencia de otras generaciones, están deseando mucho hacer nacer a sus hijos de formas distintas y entendiendo el impacto que eso tiene, ¿cierto? En el resto de la vida. Entonces, te quería preguntar con respecto a eso, porque ahí estuviste hablando, por ejemplo, después como etapa oral, etapa genital, pero me quedé pensando que el esquizoide puede tener que ver mucho con experiencias más perinatales, ¿no? Sí, así es. A ver, primero tu primera pregunta. Uno puede oscilar en estrategias de apego y de evitación dentro del espectro del apego inseguro. ¿Entiendes? Uno puede oscilar en esas estrategias. Lo que no ocurre es que alguien que tenga apego inseguro de repente va a tener estrategias de apego seguro, a no ser que las trabaje. ¿Se entiende? O sea, eso está, puede oscilar entre seguro, inseguro, perdón, entre evitativo, ansioso y desorganizado, básicamente. Pero siempre dentro del espectro del apego inseguro. Respecto de tu pregunta, es absolutamente así. Lo fundamental tiene que ver con la percepción. Es decir, puede no haber una intención de la madre, pero la percepción del infante es de rechazo afectivo. ¿Entiendes? Yo he trabajado con personas, por ejemplo, que nacieron prematuras y que a partir de ese no había la posibilidad de que su madre pudiese amamantarlo, por ejemplo, que estuviera ahí presente. Y la sensación basal es de rechazo afectivo. No es que la madre tenga la intención, pero el hecho de que esté en una incubadora separada, fuera de contacto, sobre todo estoy hablando 30, 40, 50 años atrás, donde efectivamente no existía conciencia sobre esto. Entonces, los niños que nacían prematuros, por ejemplo, eran mandados y la madre no aparecía hasta que lo dieran de alta, digamos. Entonces, efectivamente, en términos de experiencias perinatales y lo que tú mencionas de la violencia obstétrica, absolutamente. Es la percepción, no es la intención. Ningún infante tiene acceso a las intenciones emocionales de su cuidador afectivo. Lo único que puede hacer es decodificar el comportamiento. No está, me rechazó. Punto. Eso. Aquí Alejandra dice, bueno, que le hace mucho sentido, ¿cierto? Que comenzó hace años un taller de bioenergética. Ujú.
conectando con sus emociones, ¿cierto? Que fue muy sanador. Después lo intentó online y no fue igual, ¿sí? No, Alguien pregunta si es posible salir de la insensibilidad. absolutamente. La insensibilización es una estrategia de supervivencia y es una de las estrategias más tardías, es decir, son las estrategias que están desarrolladas eh, por personas cuyo, por así llamarlo, daño emocional es más tardío, es un recurso. Por lo tanto, es absolutamente posible, pero no pensando acerca de ello, sino trabajando con el cuerpo y las emociones. Por supuesto que se puede revertir estrategias de insensibilización. Ok. La Carolina, perdón, pregunta, ¿qué piensas del TEA? ¿Se podrá correlacionar con alguna categoría caracterológica? Buena ¿O pregunta, y es- me la han hecho mucho, pero desafortunadamente soy un ignorante al respecto. Por lo Mm, tanto, tendría que mandarme un carril en este momento para responder esa pregunta, porque no corresponde a mi área de especialización y formación. Por lo tanto, debería decir con humildad que soy ignorante al respecto. Es posible, pero yo no lo sé. mm. Y Valentina dice lo que importa es el significado de la experiencia más que la experiencia misma. Eso es lo que ella cree, ¿no? Evidentemente, es la percepción de Mm, la experiencia. O sea, ninguna experiencia per se tiene el poder de desorganizar somáticamente un ser humano. Todo depende del contexto, de la etapa del desarrollo. No es lo mismo ser abandonado por la madre a los 15 años que ser abandonado por la madre a los 2 meses, digamos. O sea, es absolutamente otra historia. Entonces tiene que ver mucho con el contexto vincular, tiene que ver con el momento y la etapa del desarrollo. Son montones de factores que están ahí involucrados. Volviendo al tema de la insensibilidad, Cristian pregunta si la falta de identificación de olores y sabores tendría alguna relación con la insensibilidad. Mira, yo en general trato de ser muy cuidadoso y trato de ser lo Mm, menos reduccionista posible en términos de asociar eh, malestares o disfunciones fisiológicas con temas emocionales. Ciertamente que existe una relación, pero yo soy cuidadoso con decir sí. Si tú no sientes olores o no sientes sabores, es debido a trauma en primera infancia, yo sería cuidadoso en hacer esa aseveración. Puede ser, pero hay montones de otros elementos que están en juego ahí que no intervienen necesariamente el trauma temprano. ujú. Así es. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Eh, o, mm, dice acá, ¿podría una experiencia desarrolladora, ¿podría una experiencia desarrolladora de trauma generar un cambio abrupto y que alguien pase de un apego seguro a inseguro? ¿O solo reacciones pero con una base sostenida? A ver, yo no creo que no haya ninguna experiencia sola, aislada, que sea capaz de generar estructura. Las Mm, experiencias generan respuestas al entorno, que es el organismo tratando de lidiar con lo que sea que esté ocurriendo. Ahora, eso puede marcar, pero generar estructura, o sea, estamos hablando de estructura caracterológica, se requiere algo más sostenido en el tiempo, ¿sí? O sea, evidentemente que si a mí me atropella un auto, yo voy a quedar con estrés postraumático después de eso. ¿Sí? Y lo más probable es que cada vez que yo vea un auto o me acerque a una calle, mi cerebro reconozca eso y me diga alerta, 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 de una manera que antes no lo hacía, por ejemplo. O es posible que yo tenga temor a cruzar una calle o qué sé yo. Pero es distinto generar estructura. La estructura es algo que es construida en el tiempo, digamos, en una repetida exposición a cierto tipo de contexto relacional o vincular. Por lo tanto, mm, una sola experiencia infantil no sería teóricamente capaz de generar un apego seguro o inseguro per se, ¿sí? Sino que la repetición, un estilo vincular constante, fundamentalmente en mi entendimiento. mm. Giselle, Sí, Ay, hola, buenas noches. Muchas gracias por la masterclass.
Yo quiero preguntar con respecto a temas de sexualidad, de manera muy general, Vikram, porque obviamente pueden haber infinitas preguntas de esto, pero, por ejemplo, con personas quizás más, lo has visto más en mujeres porque este tipo de terapias y lo toman mucho más mujeres que hombres, lamentablemente, ojalá lo tomaran, o sea, ojalá los hombres fueran más abiertos a esto. O quizás lo has visto en ambos géneros, no sé. Como por ejemplo situaciones de frigidez, de algún tipo de trastorno que tenga mucho que ver con una infancia reprimida, por supuesto, que viene como ahí de temas padre, familia, cultural, etcétera. Porque yo que hice clases con una alumna tuya, yo siento que la forma en que se mueven los primeros chakras es muy, muy potente. Entonces, creo que es muy interesante esos dos temas. Así que si nos pudieras contar un poquito de eso, yo lo agradecería mucho. Esa es mi pregunta. Gracias. Me parece un poco amplia la pregunta, me gustaría que fuera un poquito más No, así como de manera muy general, ¿cómo lo percibes tú? Si has tenido experiencia y sientes que a lo mejor por supuesto. cómo se sanan estas personas en el fondo, porque a mi parecer yo creo que debe ser muy sanador. Sí, efectivamente sí. O sea, si nosotros entendemos que la posibilidad de experimentar placer en su amplio sentido está determinada por la sensibilidad y por la capacidad del individuo de abandonarse a las contracciones musculares involuntarias localizadas en la pelvis, entendemos que si nosotros trabajamos con los músculos de la pelvis, evidentemente que nosotros podemos recuperar la capacidad de experimentar placer. Y hay otro punto que es importante relacionado acá. La capacidad de experimentar placer, por muy paradójico que parezca, está en relación directa con la capacidad de experimentar dolor emocional. Es decir, cuando la gente empieza a meterse en sus penas históricas y se las llora, una de las cosas que reporta es la amplitud de su capacidad de experimentar placer. Y esto incluye también el placer sexual. Cuando tú trabajas con ejercicio de respiración, cuando tú trabajas con todo lo que tiene que ver con la musculatura pélvica, evidentemente que existe la posibilidad que la persona pueda sanar y recuperar una organización somática asociada a su capacidad de sentir su propia vitalidad y de poder expresarla vincularmente. Así que sí, Eso, hermosa respuesta. Muchas gracias. había algo La más. Fran dice, y la exposición al maltrato sostenido en un entorno laboral, por Bien. ejemplo, Ajá. habiendo tenido una infancia con apego seguro, Sí, respecto a la pregunta del trauma. sí. No sé si logras No entendí comprender cuál la es la pregunta. pregunta, perdona Mariana. Sí, es que, Fran, ¿estás por ahí como para poder entenderte mejor lo que quieres preguntar? Ahí está. Ahí está la Fran. ¿Quieres hacer la pregunta, Fran, prendiendo tu micrófono? Sí. Hola, gracias por la clase. Preguntaba si, por ejemplo, porque tú hablabas de que tienes Puedes apego. subir tu volumen, está muy bajo, no logro escucharte. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Preguntaba que, porque tú dijiste que respecto, por ejemplo, a una experiencia traumática única, no se produce un cambio de estructura. Si una Ujú. persona ha tenido, por ejemplo, un apego seguro, una buena infancia, pero después se somete en X momento de la vida a un espacio muy prolongado de tratos vejatorios o Ajá, algún tipo de entorno inseguro, ¿eso logra sí. cambiar, modificar la estructura o es solamente un No, gran capítulo de estrés no, postraumático a trabajar? no, teóricamente no. A ver, si tú has tenido un apego seguro, eso quiere decir que tú tienes herramientas para lidiar con ambientes amenazantes, ¿sí? Por lo tanto, teóricamente, la experiencia puede ser difícil, pero no devastadora. Y estos se han hecho montones de estudios al respecto, sobre todo, por ejemplo, en personas que han estado en guerras, por ejemplo, o en genocidio, o en cosas de que son socialmente muy violentas. La tendencia a desarrollar estrés postraumático está en relación directa con apego inseguro en la primera infancia. ¿Sí? Por lo tanto, no es que la persona no se sienta incómoda o no sufra, pero tiene recursos y elementos para lidiar con ese sufrimiento. ¿Hay alguna otra pregunta, Mariana? No, aquí en el chat no. Yo creo que en La, honor al tiempo ya son las 21:20.
nos Ok. extendimos un poquito, ¿sí? Ujú. Solamente, parece que la Pía quiere hacer otra pregunta, ¿o no? Sí, Ya. dale pie, prende tu micrófono. Sí, quiero hacer una pregunta final que me parece bien interesante y que es, ¿qué es para ti en ese sentido sanar? Porque recién te escuchaba, por ejemplo, como el apego, en este caso seguro, no es reversible. Como un poco en la línea de lo que preguntaba Fran recién, ¿no? O sea, es como, son eventos que Sí. puede vivir una persona. Y en ese sentido, al revés, o sea, es como alguien que tiene un apego inseguro y de alguna forma toma terapia corporal o toma ciertos distintos otros tipos de terapia, realmente qué entendemos por sanación y qué es lo que, comillas, y amablemente lo pregunto, estamos vendiendo por sanación, porque hay tanta expectativa, hay como una especie de hoy día creencia que la sanación es como un destino y hay demasiado de eso, ¿no? Y es triste porque por una parte hay terapeutas que venden la sanación como un destino y lamentablemente personas altamente desesperadas eh, que caen en las fauces, ¿cierto?, de personas que venden la sanación como un destino. Entonces, ¿cómo la entiendes tú? ¿Cómo sanan las personas que trabajan contigo? Eso. Sí. La sanación es una palabra poética, es poesía psicológica, ¿sí? Em, Hemos cometido el error de trasplantar a los procesos de sanación psicológica los elementos de sanación fisiológica y no son trasplantables, ¿sí? Ahora, lo que yo entiendo por sanación, aunque usualmente no ocupo esa palabra mucho, tiene que ver con la integración de las partes del sí mismo que han sido rechazadas. No es hacer desaparecer las estructuras psicológicas y no es hacer desaparecer los traumas y no es hacer desaparecer el sufrimiento. Tiene que ver con volver a ser total, simplemente. Entonces, desde esta perspectiva, el apego inseguro lo que hizo fue que yo rechazase partes de mí mismo, las fuese reprimimiento para poder encajar y sobrevivir. Y desde esa perspectiva, la sanación es un reacoger todas estas dimensiones de mí mismo. No se trata de volverse perfecto ni de superar nada. La superación en términos psicológicos, si tú me preguntáis, es una estupidez y una vendida de pomada. Acá lo que ocurre básicamente es la tendencia desarrollada tempranamente en la infancia no es reversible, no es desmantelable. Lo que yo hago es ofrecer un espectro de posibilidades de respuesta al entorno, aparte de la temprana y disfuncionalmente aprendida. Eso es todo, básicamente. Y tiene que ver con recuperar las partes del yo que fueron reprimidas para tratar de sobrevivir a partir del uso de estas estrategias que son insuficientes para satisfacer las necesidades emocionales del individuo. Eso es. Si alguien piensa que su dolor emocional va a desaparecer, le están vendiendo una aspiradora, digamos. Eso no es real. Así no opera la sanación psíquica. La sanación psicológica es la integración de las partes desposeídas del yo. Eso es. Claro, y el terapeuta como un auxiliar en la corregulación, ¿no? Que se requiere en ese proceso. El terapeuta lo que hace es ayuda a validar las partes, a reafirmar positivamente y validar las partes del yo que fueron desapropiadas y rechazadas por el individuo. Eso es. Bien, Mariana, creo que estamos con esto, ¿no? Y ya estamos. Solamente, bueno, agradecerles la presencia, el haberse quedado hasta más allá de lo programado. Y decirles que para quienes estén interesados en explorar a través de lo que es la terapia corporal emocional, ya están abiertas las postulaciones. Si quieren información me pueden escribir directamente al correo contacto@somatic.cl y ahí con gusto vamos pimponeando e intercambiando la información. ¿Sí? Y contarles Eso. que en ¿Mm? este momento tenemos formaciones ocurriendo en el 2026 en Santiago de Chile, que es un fin de semana por mes. Tenemos formaciones en Pucón, que son intensivos de 7 días. Tenemos formación en Brasil, también intensivos de 7 días.
y en Colombia también en el formato intensivo de 3 intensivos de 7 días al año. Menciono Brasil porque habían algunas personas ahí que vi de Brasil y esto está ocurriendo en Belo Horizonte. Muchas gracias a todas las personas por venir a esta masterclass. Una vez al mes tenemos nosotros acá en el Centro Experiencial talleres de Introsomatic para la gente que quiera probar un poco con este método, con este enfoque. Son talleres de 4 horas a precio módico. Así que eso. Muchas gracias a todos por permitirme compartir esto con ustedes. Que tengan una Muchas buena... gracias, Vic. Nos estamos viendo. Un saludo cariñoso a todos y que tengan una bonita noche. Ah, y Chao, la chao. Alejandra, este viernes hay talleres, por si acá, de Introsomatic. Ah, Busquen sí. talleres de Introsomatic en Instagram y ahí pueden informarse. Adiós. Ah, Chao, esto va a chao. estar grabado y va a ser enviado a todas las personas que se inscribieron. Por lo tanto, ustedes pueden compartirlo también con personas que pueden no haber asistido hoy día. Adiós. Chao.